cuando una roca está sometida a un esfuerzo de compresión, digamos, básicamente de compresión, pues ella tiene que, ella tiene y trata de mostrar cómo son esos esfuerzos, ¿no? Entonces, ya uno básicamente, dependiendo del tipo de deformación, pues uno ya sabe qué tipo de esfuerzo estamos hablando y ya ustedes, pues, ya conocen todo lo que es la parte de deformación en el tema número 1 que nosotros terminamos ayer presencialmente. Entonces, bueno, leyendo la lámina, llamamos deformación a un cuerpo de forma, dimensiones y de localización conocida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos la roca, sobre todo la sedimentaria, que ella, cómo se deposita, su forma, o sea, su forma está relacionada con su diagénesis. Es decir, nosotros sabemos que si una china, por ejemplo, está embarazada, lo más lógico que cuando ella dé a luz, pues dé a luz un chino. Ahora, si la china da a luz un negrito, bembón, coño, de ese que le metió cacho al tipo, y entonces ya no, o sea, ya nosotros no podemos utilizar ese tipo de estructura para decir, no, mira, esa es una china, echamos un chino, no. Nosotros conocemos que las rocas son sedimentarias porque cumplen con la ley de superposición de los estratos. Acuérdense que yo le dije a ustedes que tenemos eh, el 80 al 90% de las rocas que conforman la corteza terrestre, pues son rocas sedimentarias. Entonces, nosotros estudiamos principalmente deformaciones en rocas sedimentarias porque tenemos la base y el tope de la estratificación. Si nosotros no vemos, si nosotros no identificáramos que una roca no tuviese base y tope, pues nosotros se nos dificultaría mucho más estudiar la deformación. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago con las rocas metamórficas ígneas? Bueno, afortunadamente, como le digo, ese tipo de roca, tanto metamórficas como ígneas, representan un pequeño porcentaje de todo ese conglomerado de rocas en la Tierra, afortunadamente, y nosotros podemos utilizar tranquilamente estos criterios. Lo otro es que acuérdense que las rocas metamórficas nosotros no las utilizamos para deformación, sino para estudiar procesos, porque las rocas metamórficas se transforman de una roca persistente, ya sea de la misma roca sedimentaria, o puede ser de roca ígnea, o también de la roca metamórfica. Entonces, fíjense que esto es muy importante, lo que estoy diciendo aquí, forma, dimensión y localización conocidas en el espacio o en su ambiente, ¿no? Y que después de aplicada esos esfuerzos, va a variar su forma, su dimensión y su localización, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un estrato en posición, como la ley de superposición de los estratos, aquí, y posteriormente ese estrato lo tenemos aquí así, fíjese que ahora, entonces, tenemos aquí lo que es forma, dimensión y localización conocida, pero aparte de eso, pues cuando ocurre en la roca, fíjese que ya tiene una forma, una dimensión y una localización distinta al principio. Entonces quiere decir que ya esto, la roca, formó, tiene su deformación. Entonces, quiere decir que cuando encontremos rocas que no cumplen con la tercera ley de la geología, que es la superposición de los estratos horizontales, ya entra la geología estructural o entramos nosotros como geólogos, porque si fuese todo plano, fuese todo horizontal, pues
no, no estuviese yo dando clase y no existieran todo este tipo de estructura porque todo fuese plano. Pues, y como no es nada plano, gracias a Dios, pues entonces tienen su sistema, ¿no? Eh, por supuesto que para nosotros poder estudiar la deformación tenemos que comparar cómo es esa forma, cómo es esa dimensión en su estado inicial y su estado final. Bien, entonces, digamos que básicamente hay 4 tipos de forma de depositación, ¿no? 4 tipos de deformación. Vamos a hablar de traslación. Cuando un cuerpo se traslade, si ustedes leen aquí la lámina, está cambiando de posición. Dice que mantiene su forma y lo que hace es trasladarse. Bueno, esa es una forma de traslación. ¿Cuándo ocurre ese tipo de estructura? Fíjese, voy a aprovechar este mismo dibujo, pero ahora fíjese qué pasa si yo tengo la roca horizontal. Entonces de repente la roca, cuando aplico los esfuerzos, ella me hace algo así. Y tengo un plegamiento en donde está la charnela o donde está el eje, en esta zona, pues plano, es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esta porción de roca que nosotros tenemos aquí en el centro, lo que hizo fue trasladarse hacia arriba y se mantiene paralela a su posición horizontal. Este tipo de plegamiento existe. No todos los plegamientos van a tener una forma tan cóncava como esta en la parte de arriba. Puedo yo tener pliegues aquí en este caso, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cómo identifico yo si es un plegamiento? Es así de curvo, en la zona esta, y la parte aquí es plana, pues con los rumbos de buzamiento cuando yo voy a campo. Si yo voy a campo, yo tengo que tener una dirección de buzamiento para este sentido. Si yo voy al campo y mido en este sentido, y por supuesto que aquí, pues, la posición es horizontal. Entonces, en este caso, yo estoy hablando de una traslación solamente de una parte del cuerpo, a pesar de que a ambos lados de la estratificación, pues no se trasladó, sino se deformó. Pero solamente con que una parte de ese estrato se traslade de una posición a otra, manteniendo su forma original principal, ya estamos hablando de traslación. Es decir, que la gran mayoría de las deformaciones de las rocas deberían tener traslación. Bien, fíjense lo que dice allí. Dice que el cambio de la posición del cuerpo de la roca se considera una traslación global. Este tipo de deformación se puede considerar cuando tenemos pliegues muy rectos o zonas de pliegues muy rectos, como en este caso, la charnela, que son pliegues muy rectos, y se caracteriza solamente en traslación, por supuesto, en un sistema coordenado, que después lo vamos a ver, que no es el sistema coordenado tradicional que nosotros conocemos, sino un sistema coordenado desde el punto de vista de geología estructural, que vamos a hablar desde el punto de vista vectorial. Bien, después tenemos otro tipo de deformación, que es la rotación. Entonces, fíjense, tenemos el cuerpo en una posición inicial, que es la de color beige, y de repente, pues, el estrato rotó. ¿Cuál es la connotación o cuál es la característica de este tipo de formación? De que yo aquí tengo un punto en común, este punto que tenemos aquí, es un punto en común para para ambos estados deformados y no deformados, ¿no? Y fíjese que lo mismo tiene su forma, es original, ¿sí? Su forma
mantiene su forma original del estado inicial, es decir, si es un cuadrado, pues mantiene su cuadrado. Bien, por ejemplo, en este caso, ustedes dirán, bueno, ¿y aquí cómo yo puede haber una rotación? Fíjese que hay rotación, porque fíjese, yo puedo tener, voy a borrar este dibujo aquí abajo. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, tengo mi estrato, y aquí pues tengo el otro estrato. Vamos a dibujarlo de color, vamos a borrarlo para que ustedes entiendan. Entonces, fíjense, aquí el estado, el estrato de color amarillo es mi estado, digamos, original. ¿Ok? Cuando él se deforma, fíjense que el cuerpo se traslada, una parte, o digamos, los flancos del plegamiento, se están trasladando, hay una parte de rotación, y fíjense que aquí está manteniendo puntos en común, tanto la base como el tope, puntos en común antes y después de la deformación. Entonces, por ejemplo, fíjese que ya en este caso, hablando de rotación y traslación, ya solamente con este tipo de plegamiento, o aquí en este tipo de plegamiento, puede haber solamente rotación, no habiendo traslación, pues prácticamente está ocurriendo simultáneamente tanto la traslación como la rotación del cuerpo que estamos hablando. Entonces, la rotación pues es un cambio básicamente de la orientación de un esfuerzo, y pueden existir rotaciones parciales o también muy localizadas. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que son tanto parciales como localizadas, porque si fuesen totales, prácticamente el estrato formara aquí 90 grados en la forma deformada y no deformada, y en este caso pues sería parcial porque solamente lo que hizo fue rotar como la mitad o un pedacito eso que está allí. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Preguntas? Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿Están dormidos? todavía No. no. O le voy a escribir la palabra mágica por el grupo. Bien, seguimos. La tercera es cuando hay una deformación ya, o sea, el cuerpo cambia su forma. Fíjese que el tercer caso es distorsión y deformación interna. Cuando, por ejemplo, pues pues, aunque usted no lo crea, señorita María García, yo tengo tres amiguitas, bueno, amiguitas no, tres estudiantes, que un lunes en la mañana, después de clase, como a las 9:30, 10, se fueron a tomar lo que yo les escribí a ustedes por el grupo. Un lunes, 10 de la mañana. Eso es fatal. Entonces, bueno, por eso le digo. Y hoy jueves, pues con más razón deberían tomarse. Entonces, no es tarde para cuando la dicha es buena. Entonces, fíjese, aquí al principio tenemos un estrato de color azul, que es cuadrado, y cambia su forma a un rectángulo en la posición de color verde. Fíjese que ya cambió su forma. Otra cosa que es importante
es lo siguiente, que cuando hay deformación interna, como en este caso, el volumen se mantiene constante, el volumen del cuerpo, igual que el anterior. Aquí no hay deformación interna, o sea, el cuerpo cuando se traslada mantiene su forma, el cuerpo cuando rota mantiene su forma, por lo tanto no hay cambio en el volumen, no hay cambio o sea, lo que está cambiando es su forma, pero el volumen es lo mismo. Yo puedo tener este volumen en una esfera o en un cuadrado o en un rectángulo, ¿sí? Entonces, igual pasa aquí en este caso, donde hay una deformación interna, es decir, aquí ya el cuerpo cambia su forma, ¿sí? Y, por supuesto, mantiene su volumen. Por ejemplo, en el caso anterior, en este caso, aquí, por ejemplo, hay deformación interna, independientemente de que ya el cuerpo, esta parte que ustedes pueden aquí sea plana. ¿Por qué? Porque en su conjunto todo el estrato tenía esta posición como una tabla y de repente se formó un arco. Entonces, ese arco ya me representa un cambio de forma en la roca y por lo tanto ya estoy hablando de deformación interna. Pero el volumen de esta roca es el mismo volumen que está aquí arriba. No hay cambio de volumen. Claro, hay ciertas excepciones, pero por ejemplo, en plegamiento no hay cambio de volumen, pero por ejemplo en falla sí puede haber algún cambio de volumen, digámoslo así. Y por último, tenemos una deformación que algunos la obvian y que no la entienden, pero aquí yo se las voy a explicar muy bien, y sobre todo cómo identificarlas en el campo, en el aforamiento, que son las deformaciones por dilatación. Cuando estamos hablando de dilatación, ya hay un cambio de volumen porque interviene la temperatura. Ustedes saben que existe dos tipos de temperatura, que es la temperatura interna de la roca, o sea, lo que llamamos el gradiente geotérmico, y la otra es la temperatura que origina los esfuerzos cuando ejercen presión. Ya ustedes saben, ¿verdad? Por física, que cuando hay un aumento de temperatura, aumenta la presión. Y si hay aumento de presión, pues tiene que aumentar la temperatura. Ya sea cualquiera de las dos temperaturas, aquí no hay, digamos, distinción, aunque generalmente este tipo de temperatura, ahorita la vamos a ver muy bien cómo lo vamos a identificar, es el gradiente geotérmico, puede fundir algunos elementos eh, que contienen la roca, ¿sí? Que contienen la roca. Si es una roca que tiene minerales, por ejemplo, ustedes ya saben que el cuarzo se funde aproximadamente entre 600 y 700 grados centígrados. Entonces, hay otros minerales que su punto de fusión es mucho menos, perdón. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos temperaturas que pueden fundir ese mineral, fíjense que ese mineral se puede ensanchar o también se puede contraer, porque hay algunos minerales, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes deben saberlo eso por mineralogía, que hay minerales que se ensanchan y minerales que se cogen cuando le damos temperatura. Pero generalmente los minerales se ensanchan. Entonces, cuando se ensanchan, aumenta el volumen y por lo tanto, pues la roca, ahí en ese caso hay un aumento de volumen, o sea, la roca aumenta, como en este caso, fíjense. Ustedes dirán, ajá, ¿cómo sé yo que esta roca sufrió temperatura? O vamos a compararla mejor con estas dos que están aquí. Fíjense, yo para poder doblar este estrato o tener esta forma, fíjense que prácticamente el ángulo interflanco
es decir, este ángulo que está aquí, es casi 90 grados, es casi 90 grados, sin romperse, sin fracturarse aquí en la parte de la charnela, tiene que haber sufrido temperatura, o sea, la temperatura tuvo que haber estado allí presente. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura lo que me hizo fue que la roca sea mucho más maleable, mucho más flexible. Pero además, si ustedes se dan cuenta, no hay tanto fracturamiento como en este caso en la parte de aquí arriba, pero si ustedes se dan cuenta, claro, aquí arriba porque está aquí aparece la fracturación, porque está cerca, o esta estructura cuando se deformó estaba cerca de la superficie terrestre, y por lo tanto pues ahí la temperatura es mucho menor, entonces pues no estaba tan flexible como la que estaba aquí abajo. Pero cuando yo tengo plegamiento, como en este caso, en donde vemos que hay poco fracturamiento, usted tiene que sospechar que hay temperatura. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si hay temperatura y esta roca antes, o esta roca es sedimentaria, porque ustedes pueden ver aquí la estratificación, pudo transformar esa roca sedimentaria a una roca metamórfica. Eso también es correcto. Eso está bien. Si te hacen esa aseveración, está bien también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, como les dije, si la temperatura es capaz de transformar toda la roca, entonces por supuesto que voy a tener una roca metamórfica. Pero si esa temperatura solamente me va digamos, afectar ciertos minerales o ciertos componentes mineralógicos o plásticos también pueden ser de la roca, entonces el metamorfismo espacial, y es allí donde nosotros utilizamos lo que llamamos pseudometamorfismo o metasedimentario, no sé cómo lo llaman ahorita, aunque me dijeron que eso se había cambiado de nombre, pero bueno, a mí no me interesa si el cambio de nombre sí o no, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan identificar, primero que nada, la traslación, la rotación, la deformación interna, que por supuesto aquí está muy claro la deformación interna, pero sobre todo cuando la roca está sometida a temperatura. Y si está sometida a temperatura, entonces ustedes tienen que sospechar que hay una deformación por dilatación. Fíjense el caso de esta roca que tenemos aquí, en donde fíjense que está doblada, está flexionada, pero fíjense que no se fracturó. Entonces, aquí no hay dilatación, o sea, no hay deformación por dilatación. ¿Por qué? Porque no hay un elemento geométrico que me esté indicando que aquí haya una influencia de la temperatura. Por supuesto, si nosotros hacemos aquí un estudio mineralógico, deberíamos encontrar algunos elementos o algunos minerales que me estén indicando que esta roca tiene cierto metamorfismo. Aquí no la vemos. Aquí no la vemos porque ya vemos que la roca está fracturada, hay diaclasas, entonces por lo tanto no hay temperatura que me permitió de que esta roca pues estuviese en unas condiciones de ductibilidad y de flexibilización para poderlas doblar. Entonces eso es muy importante. Por lo menos fíjense, en este caso, aquí tenemos todas las cuatro, por lo menos en este caso tenemos las cuatro deformaciones, tenemos Hola. ¿Aló? Profe, no lo escuchamos. Yo también estoy aquí, pero el profe como que se le cayó. no Profe se solamente quedó mudo. Hello. ¿qué pasó? Se había quedado mudo, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué No la pasó? escuchábamos. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí, Sí, profe, ahora ahora sí. 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 Bueno. Ahora sí. Sí, Bueno, aquí le voy Vuelvo a a explicar repetir otra desde el cosa más. principio. Y otra cosa más.
Ok, bueno, entonces, fíjense que nosotros aquí, pues como ustedes pueden ver, es la, porque ustedes dirán, bueno, pero es que esta roca, y con más razón, ¿no? Y con más razón, ustedes pueden decir que, esto es una roca de ambiente marino, porque ustedes ya, me imagino que ustedes saben cómo identificar algunos ambientes de sedimentación de rocas sedimentarias. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que si el ambiente de sedimentación de una roca tal es continental, es transicional o es marino? Yo me imagino que eso porque ustedes tuvieron que ver la geología física. Entonces, fíjense, una de las características de un ambiente marino es que como son ambientes anóxicos, las rocas deberían tener este tipo de características, es decir, colores, cuando son colores anóxicos, tienen colores oscuros, grises, negros, violáceos, ¿no? En donde pudiesen, si no hay influencia de la temperatura, debería ser este tipo de condición. Pero resulta que las rocas metamórficas, cuando cambian su forma, o cuando cambian de sedimentarias a metamórficas, tienen esta coloración. Por eso que ustedes ven que prácticamente las rocas metamórficas son colores grises, plateados, negros, ¿no? Entonces, claro, al principio usted puede decir, bueno, esta roca pudiese ser eh, carbonática o ambiente marino, por la coloración que tiene la misma, pero tiene que sufrir temperatura para poderse doblar así. En cambio, esta no, es total, la coloración es totalmente distinta, en donde por lo menos este tipo de coloración me está indicando de ambientes que no son anóxicos y son colores, cuando son ambientes continentales, son colores marrones, beiges, como en este caso. Entonces, pero además de esto, pues usted ve que la forma que tiene la roca, que no es tan sedimentaria en cierto estricto, pues tiene cierta influencia de temperatura, ¿no? Esto es muy común encontrarlo en el campo. Yo puedo tener rocas sedimentarias de bajo metamorfismo y, y presentan alta deformación, inclusive se transforman en rocas metamórficas, ¿no? Ojo, y yo lo voy a recordar porque a mí me interesa más adelante. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un metamorfismo, como en este caso, que es total, que es un metamorfismo regional, ya ustedes saben que el metamorfismo que nosotros vamos a usar es el metamorfismo de soterramiento. Es decir, el metamorfismo que está por debajo, o sea, que está en el interior de la Tierra. Por lo tanto, la temperatura que está afectando esa roca y que está digamos, ayudando a la deformación, pues es el gradiente, la temperatura por el gradiente geotérmico. Pero cuando yo puedo tener metamorfismo cataclástico, y el metamorfismo cataclástico es aquel metamorfismo localizado producto de los esfuerzos, que es la temperatura activa de los esfuerzos. ¿Y cómo nosotros podemos identificar ese metamorfismo cataclástico? Voy a utilizar esta lámina para podérselos explicar. Fíjense, para poder tener yo metamorfismo cataclástico, debo tener una zona de cizallamiento o una zona de alta presión de esfuerzo, o una zona de alta concentración de esfuerzos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta zona de color amarillo. ¿Qué pasa? Si aquí en esta zona hay metamorfismo cataclástico, yo voy a tener en ambos lados de la falla, voy a tener distintos tipos de rocas. Por supuesto, en la zona esta de color azul, como estamos cerca de esa zona de cizalla, por la alta concentración de los esfuerzos, yo puedo tener rocas pseudometamórficas o metasedimentarias. Pero a medida que yo me voy alejando, por lo menos en la zona de color verde, ya entonces voy a tener rocas sedimentarias. Es decir, que yo a medida que me voy acercando a la zona de alta concentración, que es la de color amarillo, yo puedo tener cambios
en la condición física de la roca, indicándome de que hay temperatura y que esa temperatura me está cambiando esta roca aquí arriba. Entonces, eso estoy hablando de un metamorfismo cataclástico, que es un metamorfismo que se va alejando a medida que yo me voy alejando, valga la redundancia, de la zona donde ocurre ese cizañamiento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, Bien, Sí, profe. todo fino. Seguimos. Bien, ahora, como yo les decía a ustedes al principio de la clase, ¿cómo hacen ustedes para ver, localizar, digámoslo así, localizar la posición inicial y la posición final de los cuerpos, del cuerpo? Mire, eso va a estar es muy difícil, ¿no? Después, bueno, cuando estemos en clase, yo le puedo hablar un poquito, ¿no? Yo tengo un artículo que, por supuesto, bueno, como la universidad pues nos quitó la página web del profesor, yo tengo que publicar esos artículos en otra página. Yo tengo un artículo que yo hice en mi tesis de maestría en matemáticas aplicadas, en donde yo, a través de una monite deformado, calculé cuál era su forma original. Por ejemplo, el amonita ese que nosotros vimos ayer en el laboratorio deformado, ese, claro, eso es estadístico también, ¿no? Yo utilicé ese, pero yo tuve que encontrar como unos 20, 30 amonites más deformados, que aquí en Venezuela, afortunadamente lo hay, que es en la Tierra Prometida, en Venezuela, que la Tierra Prometida es Trujillo. Entonces, allá, pues hay, Trujillo es un laboratorio geológico natural, ¿no? Mérida es un laboratorio también geológico, pero Trujillo es espectacular desde el punto de vista geológico. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue, a través de un cuerpo deformado, descomprimirlo y hacerle una serie de pruebas y tratar de ver cómo era antes de la deformación, cómo era ese elemento antes de deformación, es decir, cómo era el fósil, o ese amonite antes de la deformación, que yo se lo mostré ayer. Porque al revés es difícil, pero tampoco es imposible. Ya hay programas computacionales, inteligencia artificial, que lo hacen. Pero ese no es el caso. El caso es lo siguiente. Fíjense, vamos a introducir el término de vector desplazamiento. ¿Qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es un vector, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, vamos a ampliar aquí un poquito, en donde yo voy a identificar una zona de la roca no deformada y que esa zona, ese cuerpo no deformado, lo voy a obtener en la parte deformada. ¿Ok? Si yo logro conseguir esas dos condiciones, pues yo lo puedo unir en un vector desplazamiento. ¿Ok? Que es un vector que conecta una zona inicial de la roca y una parte final de la roca. Pero ojo con lo que le voy a decir ahorita. No necesariamente ese vector de desplazamiento es la trayectoria que ha seguido la partícula en los diferentes estados de deformación que ella ha tenido. ¿Ok? Ella pudo tener, por ejemplo, esta partícula pudo haber tenido esta deformación como la que yo estoy señalando ahorita, o pudo haber tenido otra trayectoria tranquilamente. Es decir, que el vector de desplazamiento lo que me está indicando es la posición inicial y la posición final del cuerpo. Más nada. ¿Ok? Nada. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, aquí abajo, como ustedes pueden leer en la lámina, dice, el vector de desplazamiento indica el desplazamiento de una partícula en el estado no deformado y el estado deformado. Ese vector de desplazamiento, bueno, como acabé de decir ahorita, no indica la trayectoria de la partícula. Entonces, en función de eso,
Entonces tenemos el siguiente gráfico. Tenemos un sistema, aquí vamos a utilizar el sistema coordenado. Y tenemos, por ejemplo, el cuerpo no deformado. Entonces, fíjese, este cuerpo no deformado, si este cuerpo se traslada hasta la posición B, es decir, hasta aquí, estamos hablando de un cuerpo que no ha cambiado su forma y entonces hay una traslación. ¿De acuerdo? Pero a su vez, fíjese que ese cuerpo hay una rotación, pero además de esa rotación, cuando ya termina el estado de esfuerzo aplicado, pues ya pasa a un trapecio, que sería este rectángulo o este cuadrado, pasa a un trapecio, y que dependiendo del volumen que yo calcule ese trapecio, es el mismo volumen de la roca antes, pues entonces no hay dilatación, o sea, no hay temperatura. Pero si hay un cambio de volumen entre el estado final y el estado inicial, pues ya ustedes saben que debe haber temperatura y yo ya les expliqué a ustedes cuáles son las condiciones físicas para identificar una deformación por dilatación en una roca, ¿no? Entonces, en conclusión con respecto a esta lámina, o esta parte de la clase, es que todo cuerpo, cuando usted ve un plegamiento, ya ustedes saben que ese plegamiento o esa falla, porque también podemos aplicarlo en fallas, tiene traslación, tiene rotación, tiene deformación interna, pero además puede tener dilatación siempre y cuando haya algún elemento indicativo de que esa roca sufrió temperatura, ya sea por metamorfismo cataclástico o metamorfismo por el gradiente geotérmico. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el campo de desplazamiento. ¿Qué es el campo de desplazamiento? El campo de desplazamiento es cómo se disponen los vectores de desplazamiento en un estado deformado y un estado no deformado. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo aquí puedo tener, como pueden ver en esta lámina, en este dibujo, yo tengo mi cuerpo no deformado, y ese cuerpo no deformado yo identifico varias zonas o varias partes de la misma. Después, cuando yo veo que ese cuerpo está deformado, como ustedes pueden ver aquí, yo ya tengo localizadas esas partes o esas zonas de la roca, y entonces yo los uno, y este es el vector de desplazamiento de esta partícula en el estado inicial, en el estado final, y así con cada una de ellas. Partícula en el estado inicial, estado final. Entonces, como es la disposición de estos desplazamientos, nosotros vamos a llamarlo gradiente de desplazamiento. El gradiente de desplazamiento, o sea, la forma como se disponen ellas, nos van a definir dos tipos de deformaciones. Deformación homogénea y deformación heterogénea. ¿Okay? Yo siempre en clase digo que las rocas, la gran mayoría de las rocas, tienen deformación heterogénea. ¿Por qué las rocas sufren deformación heterogénea? Porque todas las rocas son heterogéneas. Es decir, cuando yo a una roca le aplico los esfuerzos en una dirección cualquiera, su respuesta no va a ser la misma. Eso es lo que quiere decir cuando yo tengo una deformación heterogénea. Es decir, yo tengo aquí una roca y esa roca, pues yo le voy a aplicar un esfuerzo en esta dirección y voy a tener una respuesta 1. Voy a aplicar unos esfuerzos en esta dirección y voy a tener una respuesta 2. Voy a aplicar una deformación o unos esfuerzos en esta dirección en 3. Igual voy a tener otro tipo de respuesta. Es decir, en esta dirección, en diferentes direcciones, voy a tener una respuesta distinta. Por eso que la deformación es heterogénea. Si fuese homogénea,
yo cuando aplique los esfuerzos en cualquier dirección de la roca, pues su respuesta debería ser la misma, y eso no es verdad. Sin embargo, para poder explicar esta característica, pues nosotros vamos a tomar como que si el cuerpo fuese homogéneo. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a explicar el primer caso, en donde aquí tenemos, por ejemplo, lo que es deformación homogénea. ¿Cuándo la deformación es homogénea? Cuando el gradiente de desplazamiento de vectores son paralelos entre sí. Si ustedes se dan cuenta, el vector AA' es paralelo al vector AB, CD, CC y D'. Fíjense que el cuerpo lo que hizo fue como trasarse, ¿no? Pero también rotarse, ¿no? Y además hay una deformación interna porque digamos, el cuerpo, a pesar de que ha cambiado su forma, ¿no? Pues mantiene ciertas características importantes. Entonces, fíjese que ¿quién da la homogeneidad de una roca o de la deformación de una roca? Los vectores de desplazamiento. Si los vectores de desplazamiento no fuesen paralelos, sino se cruzan porque no se pueden cortar, y eso está claro, ¿no? Físicamente quiero que lo entiendan, porque yo puedo, o sea, yo no puedo, el vector AA' no se puede cortar con el vector B', porque ya ustedes saben qué significa el vector de desplazamiento. Entonces, si yo choco estos dos vectores, quiere decir que las partículas van a chocar entre ellas mismas, y eso no puede ser. Eso no ocurre físicamente, ¿no? Entonces, cuando el vector de desplazamiento o los vectores de desplazamiento están dispuestos de forma paralela como lo tenemos aquí, entonces estamos hablando de una condición que es homogénea. ¿Ok? Pero aparte de eso, hay otros elementos que en la roca que pudiesen identificar esa deformación homogénea. Como por ejemplo, fíjense, si yo agarro este cuerpo y lo dibujo como un tablero de ajedrez, ustedes se podrán dar cuenta de que hay dos características importantes que me indican este tipo de roca, que son, fíjense, primero, tengo unas líneas que son rectas, ¿ok? Que son rectas, y aparte de son rectas, pues son paralelas entre sí. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, la estratificación, ¿sí? Pueden utilizar la estratificación como este primer criterio. Igual pasa si yo estoy horizontal. Fíjense, en horizontal tengo otras líneas también, ¿ok? Que de una vez me están indicando que las líneas son rectas, ¿no? Y que están equidistantes o son paralelas entre sí. Pero además, en una tercera condición, una tercera condición de deformación homogénea, es, por ejemplo, cuál es la relación entre esas rectas verticales u horizontales, ¿no? Fíjese que entre las rectas verticales y horizontales tenemos que forman un ángulo aproximadamente 90 grados. Si nosotros vemos el estado deformado, las líneas siguen siendo rectas, como ustedes la pueden ver, siguen siendo paralelas, tanto las verticales como las horizontales entre sí, y puede haber un cambio en el ángulo, en este ángulo que está aquí, que para nosotros, en el estado no deformado, forma 90 grados, pero aquí pues forma 90 grados. Pero lo importante es que esta relación angular que nosotros tenemos aquí, se cumple aquí abajo, es decir, se cumple en toda la relación angular entre las líneas horizontales y las líneas verticales. Entonces, en ese caso, pues, lo único que cambiaría sería la relación angular, aunque en el estado deformado se mantiene esa relación angular entre ellas mismas. Eso sería un estado
homogéneo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, nuestro indicador si quisiéramos utilizar el estado no deformado? Pues utilizaríamos la estratificación, por ejemplo, ¿no? La estratificación. Entonces vemos cómo está dispuesta la estratificación entre ella misma y pudiéramos intuir si la deformación es homogénea. Pero nosotros sabemos que la deformación no es homogénea porque precisamente la deformación en diferentes direcciones es distinta. Ojo. De repente, si ustedes dirán, yo creo que ustedes deben preguntarse eso porque no lo quiero subestimar de inteligencia. Ustedes dirán, pero profesor, si yo, por ejemplo, estoy aplicando el esfuerzo en esta dirección de color verde, aquí la deformación es homogénea. Correcto, eso es verdad. La deformación es única y es homogénea en esta dirección de color verde. Pero, por ejemplo, si usted cambia, así sea el mismo esfuerzo, póngale que sean 10 toneladas. 10 toneladas. Y aquí le colocan 10 toneladas. ¿Sí? Pero esas 10 toneladas, usted se la aplica en la dirección de color rojo, la respuesta va a ser distinta a la deformación de color, a la dirección de color verde. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la deformación en conjunto, podemos decir que la deformación es heterogénea. Pero si nosotros estudiamos la deformación puntual, como la acabé de explicar ahorita, pues estamos hablando de una deformación homogénea y única. En esta dirección, la deformación es homogénea y única. Aquí esta dirección es la deformación es homogénea y única, igual aquí. Pero si nosotros comparamos la deformación aquí, en el color, en esta dirección y en esta dirección, pues la deformación es heterogénea. ¿Por qué? Porque la roca no es heterogénea. Por lo tanto, yo aquí voy a tener un campo de esfuerzos, ¿verdad? Un campo de esfuerzos anisótropos, perdón, un campo de esfuerzos isótropos, aquí en esta dirección, y aquí voy a tener un campo de esfuerzo isótropo, que esa isotropía va a ser distinta a esta, pero en esta dirección es isótropa, ¿verdad? Igual, aquí yo voy a tener una deformación isótropa, pero si yo quiero estudiar la deformación anisótropa de todo el sistema, la deformación va a ser anisótropa, como ya se la acabé de decir ahorita. Es decir, si yo relaciono todas las direcciones de aplicación de los esfuerzos en una roca, la deformación va a ser anisótropa. Si yo estudio la deformación en una dirección solamente, la deformación va a ser isótropa. ¿Eso qué quiere decir? Que la deformación anisótropa está relacionada con la deformación heterogénea y que la deformación isótropa está asociada a la deformación homogénea. ¿Estamos claros, muchachones? ¿Cuántas llevan? Sí, profe. Sí, Recording stopped. Sí, profe. ¿Todos fines? Bueno, sí, entonces, con esto pues concluimos la clase de hoy. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana pues vamos a terminar el tema. Nos quedarían unas 4 láminas, pero es sencillita las 4 láminas. Si tienen dudas del el examen parcial del lunes, pues mañana es el tiempo propicio para pues, preguntarlas. ¿Ok? No es como las mismas compañeritas esas que yo les quité a ustedes que estaban un lunes y se fueron a hacer unas compras de verduras, ¿verdad?
pues esa misma persona, 2 horas antes del examen, tengo dudas, ¿no? No se vale ahí, ¿no? Entonces, como ustedes están, se supone que ustedes están trabajando en el intensivo, o sea, ustedes tienen esa sola materia, bueno, a menos que tengan 2, ¿no? A menos que tengan 2, ¿ok? Eh, bueno, mañana, después de clase, o sea, terminamos esta lámina, después de clase, si ustedes tienen dudas de la práctica número 2, que de ahí va a salir el examen, pues las aclaramos. ¿Ok? Chévere, muchachones. Ok, profe, chévere. Aquí Sí, faltó profe, alguien. gracias. Aquí faltó alguien. Dolly, que no tenía luz, profe, Doliani. O está en precumpleaños. O en Pues prechela. quizás sí. Ah, bueno. Está bien. No, Chévere. ella dijo Entonces, que no mañana a tenía la luz, misma profe. hora. Nos vemos a las 9 entonces, por aquí, por el mismo canal. Con la misma, Ok, profesor. con el mismo ID del Zoom. Ok, profe, bueno, Ok. cualquier cosa le preguntamos por el grupo. Dependiendo la hora, ¿no? Aquí en el campito son 1/4 para las 11, ¿no? O sea, no se le ocurra, pero porque también esas Aquí mismas también, muchachitas profe. que yo le estoy preguntando, a esas mismas muchachitas también, esas niñas, a las 3 de la mañana, profesor, tengo una duda, a las 3 de la mañana. Entonces, digo, coño, pero si aquí a las 3 de la mañana en el campito, no sé dónde viven ellos, si viven en Tobar, en Las Pedregosas, si viven en, no sé, pero aquí en Mérida son las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, las dudas las hacen por el grupo, pero en horas de oficina, ¿no? Ok. Ok, profe. Bueno, saludos, pues, Chaito. Está bien, profe, gracias. Bueno. Profe.